Quítate las sábanas, porque es momento de Despertar, el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Este episodio es presentado gracias a Judith Suárez. Impulsa tu marca en el mundo digital. Y muy buenos días, una semana más a todos los despertados y despertadas que estáis ahí. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros, como siempre, estamos aquí el sábado a las 11 para los que nos siguen en la radio. Jesús Flores, buenos días. Hola, Irene Barranco. Qué tremenda energía tienes hoy, ¿vale? Bueno, es que ya me lo has transmitido, que llevas tú muchos programas empezando y yo aquí callándome y nada, ahora cambia. Está acumulado. Sí, ya me salió todo de golpe. Wow, no, pero yo también lo creo porque es por el sol que estamos teniendo hoy aquí en Luxemburgo. Sí, hasta has visto que hoy ya me he cambiado por fin estás de ropa. Estás bien colorida. Terminó mi luto, terminó el invierno, terminó mi luto y me he puesto hoy una camiseta que va a juego con mi mascarilla azul celeste como el cielo de Luxemburgo esta semana. ¿Has visto? Excelente. Sí, estás de luto porque se te murió tu ratica de laboratorio. El canario. Qué pena me das, me ha muerto el canario. ¿No conoces esa canción que es más vieja que yo? No lo conozco. Bueno, un día la ponemos aquí en la radio. No me pasen los mismos bares que tú, Irene. ¿Qué tal tu semana? Bueno, mi semana, como te lo dije anteriormente, estuvo bastante llena de trabajo porque como ya es último, entonces se siente bastante el trabajo de mi empresa. Los contables siempre tienen una excusa para decir que tienen trabajo. Si es primero de mes, es que como es primero de mes, como es finales de mes, pues estamos cerrando. Siempre, ¿eh? Bueno, pero hay trabajo y eso es lo importante en esta época de pandemia. Sí, desde luego no te quejes. ¿Y la tuya cómo ha estado? Bien, sin novedad aparte de mis locuras, pero hoy no es el tema. Mira, pero un momento, para demostrar tu outfit, estás como un poco celeste, diría yo que eres argentina ya. Maradona, sí. No, ya te he dicho, el azul del cielo. Okay. Yo soy camaleónica, si el cielo está negro como de costumbre, pues ya aquí vengo de luto, ya como ya lo he dicho. Y mira, la gente que nos esté viendo por primera vez y no sepa aquí de qué va el tema, pues básicamente Jesús Flores es venezolano, yo, Irene Barranco, soy española, y estamos aquí viviendo en Luxemburgo, en este pequeño país del centro de Europa, y bueno, intentamos abordar temas que puedan interesar a los hispanohablantes de aquí o de otros países que quieran saber más sobre Luxemburgo. Es correcto. Entonces, si nos estás siguiendo, pues gracias por hacerlo, y si no, pues te puedes suscribir a YouTube y eBooks, que estamos ahí como Despertar Luxemburgo. Exactamente, y estamos también en TikTok y en Instagram y en Facebook como Despertar.Radio Latina. Bien, oye, ya tenemos práctica, ya no sabes si ya no sale. No, es que me sale multa si no lo digo bien. Sí, no, después le pego. Me pegan. A veces yo creo que se equivoca adrede, ¿eh? A mí me gusta el dolor, por eso te equivocas adrede. Bueno, Jesús, hoy tenemos algo muy especial. Sí, tenemos un invitado que repite porque es, ejemplo a seguir, tiene bastante información valiosa en este país y él es Roberto Gómez. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? Encantado de estar con vosotros otra vez. Excelente. Mañana, como siempre. Bueno, ¿cómo te parece Luxemburgo con sol? Pues un cambio espectacular, ¿no? También los árboles están empezando a florecer. El ánimo de la gente. El ánimo de la gente, sí, todo, sí. Por cierto, no sé si escucharon que Luxemburgo es el 7º país más feliz del mundo. ¿Lo vieron en las noticias? Bueno, pero yo no me fío de ese ranking. Yo tampoco, yo no sé quién lo hizo. Finlandia o Noruega creo que es el país más feliz, y cuando yo veo el consumo de alcohol ahí arriba no creo que estén tan bien, ¿eh? Bueno, yo creo que hizo la encuesta, ya tenía una botellita de vodka encima. O era finlandés, no sé. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues aquí la presencia de Roberto pues quita bastante misterio al asunto, pero Roberto, como sabe de muchas cosas, a lo mejor hay gente que se lo está preguntando. Pero mira, hemos hecho una primera parte de este tema, es la enseñanza en Luxemburgo. Si no has visto todavía este vídeo, lo vamos a poner por aquí o por aquí, no sé, que Judith lo haga después. Vamos a poner esa primera parte donde hablamos de la escuela primaria, antes la guardería, creche, como se llama aquí, y hoy vamos a hablar con la ayuda de Roberto de lo que viene después, la escuela secundaria, instituto, y bueno, también pues otras preguntas que han ido surgiendo que vosotros habéis preguntado en comentarios, como os lo pedimos en la primera parte de este tema. Es correcto. ¿Bien resumido? Uy, excelente, Irene. Pues nada, otra vez también me tiré 2 horas practicando delante del espejo, ¿eh? ¿Pero con micrófono o sin micrófono? Con la botella de champú. Y como siempre he dicho esto, y antes de empezar con la entrevista, yo propongo que vayamos con la primera canción. Claro que sí.
¡Sí, me liberé! ¿De qué? Irene, nos liberamos de la primaria y ahora estamos entrando en la escuela secundaria. Sí, espero que te hayas traído tu merienda y tu libreta de apuntes porque hoy vamos al instituto. Claro que sí. Tú sabes que en Venezuela hay una bonita experiencia. Cuando uno sale a la primaria, uno se firma o se marca las franelas de escuela. Porque nosotros tenemos como que unos uniformes. ¿Sí? De la primaria es franela blanca. Entonces tienes ahí siempre como que el autógrafo de todos tus amigos y de todos esos recuerdos ahí. Ah, sí, pues no. Bueno, en España hay escuelas con uniforme, pero no lo hacen. No sé, Roberto, ¿qué existe? ¿Cuándo es cuando te tiran huevos encima? Yo creo que es cuando te... Gracias a Dios. ¿Cómo? ¿Tú Sí, que sí, que te echan huevos encima. Yo creo que es cuando terminas la primaria y vas al instituto. Sí, No, Roberto, esa es la escuela donde estaba ella. No sé dónde. en Andalucía somos muy salvajes. ¿Sabes? Bueno, eso es mucho después de la universidad. Bueno, vamos a entrar en materia, Irene. Sí. ¿Cuál es la primera pregunta para nuestro amigo Roberto? Bueno, para la primera pregunta, para que la gente se vaya situando, recordamos que vamos a hablar hoy del Instituto Escuela Secundaria, lo que viene después de la primera parte que hablamos en el otro programa. Y bueno, la primera pregunta es: ¿a qué edad empieza la escuela secundaria aquí y con qué edad se termina? Vale. Pues la escuela secundaria pública empieza aproximadamente a los 12 años, dura 7 años académicos, o sea, puedes acabar en torno a los 18, 19 años, la mayoría acaba como a los 19, yo diría. Bastante. Sí, es más que en otros países, ¿no? Creo sí, que... son 7 años, sí. Pero la obligación escolar acaba a los 16, ¿eh? Okay. O sea, que uno a los 16 puede ya dejar si quiere. Pasa mucho en Luxemburgo que No, el abandono escolar creo que está en torno al 6%, la media de la OECD está en torno al 10%. Se intenta que los chicos que quieren dejar de estudiar, bueno, darle alguna otra formación para que puedan acceder al mercado de trabajo lo mejor posible, ¿no? Sí, porque hoy en día incluso sin ningún diploma es muy difícil, ¿eh? Así se intenta, ¿no? Darle un certificado que continúe con alguna formación y que acabe con un certificado, un diploma en las mejores posibilidades posibles, ¿no? Y para entrar a la escuela secundaria, una vez que has terminado la primaria, ¿hay algún examen? Sí, tenemos lo que se llama aquí las épreuves communes, que son unos exámenes, pruebas comunes, que son los mismos exámenes para todos los alumnos en Luxemburgo. Se hace al final del ciclo 4.2. Cuando tienen 11 años. Sí, 12 años. Y bueno, son los mismos exámenes para todos, entonces en ese sentido. ¿Son exámenes de todas las asignaturas? Sí. ¿Y de qué va el examen? O sea, matemáticas. Sí, son todas las materias que han tenido ellos, las materias principales. Y con ese, bueno, eso más otras cosas que, bueno, ya veremos más adelante si queréis, son los que sirven de orientación para ver dónde va el alumno, ¿no? Okay. Dónde mejor se... Hablando de dónde va el alumno, esa es una gran pregunta y por eso queríamos hacer también un programa dedicado a la escuela secundaria en Luxemburgo, y es que es un tema muy complejo. Existen varias opciones de escuela secundaria en Luxemburgo. ¿Cuáles son? Más o menos sabemos que no puedes explicarnos los detalles, pero... Digamos, de manera general tenemos la parte internacional, ¿no? La secundaria internacional, que dentro estarían las escuelas europeas convencionadas o públicas, de las que estuvimos hablando brevemente la última vez. Luego tendríamos el sistema británico con el Lycée Michel Lucius. Que está todo en inglés. Digamos. Que está así, el sistema que sigue los A-levels del inglés, todo en inglés. ¿Sí? Luego tenemos el sistema germano-luxemburgués con un instituto también en Perl, en Schengen, frente de Schengen. Y luego tenemos el bachillerato internacional en inglés o en francés. Después tenemos la enseñanza secundaria clásica o el classique, ¿vale? Y por último tenemos la secundaria general, que tiene dentro de la general hay dos vías, la vía general y la vía de formación profesional. Bueno, eso a lo mejor a mucha gente le está sonando a chino. Sí, me lo puedo imaginar. A lo mejor lo de la enseñanza internacional, yo creo que la gente también sabe. Lo de la enseñanza más británica, ¿no? O en inglés, lo del Michel Lucius también me imagino que se lo... Y bueno, después lo de la escuela secundaria en alemán, pues también me imagino que es más siguiendo el sistema alemán. Sí, más sobre todo el sistema alemán, sí. Lo que es enseñanza, la filière classique y el
el otro era general. General. Sí. Eso es más siguiendo el sistema luxemburgués. Sí, siguiendo más el sistema, digamos, principal, ¿no? que hay aquí en Luxemburgo. Sí. Entonces, ese sistema, me imagino que para poder cursarlo hay que hablar las 3 lenguas de Luxemburgo. Normalmente, a no ser que seas un recién llegado, que eso es un caso aparte, ¿no? que podemos hablar de ello también, normalmente sí, tienes que hablar las 3 lenguas, ¿no? del país. Esa es la principal diferencia con, por ejemplo, el Instituto Internacional o el Bachillerato Internacional también. Sí. Perdona, he escuchado que existe escuelas classic, pero que no necesariamente necesitas hablar luxemburgués. Por ejemplo, también está como en vías también de ver el francés, o sea, de que sea solo en francés. El Classic solo en francés. Bueno, el bachillerato internacional es para, digamos, alumnos que hablan muy bien en francés y el inglés tiene un nivel alto de inglés, ¿no? No necesariamente tanto de alemán, ¿no? El luxemburgués en realidad no juega un papel tan importante en la educación, juega un papel importante pero no tanto como el francés o el alemán, ¿no? Okay. En general, ya estamos hablando porque como hay tantas ramificaciones. Por eso, hay muchas opciones y bueno, yo me imagino que para la gente que esté llegando es difícil a veces entender todo este... El luxemburgués no suele ser tanto un problema porque es una lengua oral, entonces todos los alumnos realmente al final acaban hablándola, mejor o peor, pero realmente lo que cuenta para las asignaturas de contenido, ¿no? Matemáticas, etcétera, es el alemán o el francés, dependiendo de dónde estemos. Pero todas las, digamos, las partes, las opciones que hay públicas de enseñanza del Luxemburgo van a acabar con francés, alemán, diferentes niveles y seguramente inglés también. Eso sí que son lenguas que tienen un peso, ¿no? El luxemburgués, como ya he dicho, también, pero como es una lengua oral, de una manera diferente, ¿no? ¿La diferencia entre el classic y el general? Por la diferencia entre el classic y el general, bueno, hay diferencias de especialización. En el general, en el Classic, por ejemplo, hay 8 especializaciones. En el general hay más. Hay 4, creo, pero esas 4 también tienen diferentes opciones. O sea que a nivel de especialización yo diría que hay más en el general. Los alumnos que suelen tener una nota muy buena en alemán, en francés, muchos suelen ir al Classic, ¿no? Y los buenos alumnos también, pero digamos que no son excelentes en alemán o en francés, suelen ir al general, pero realmente elige el alumno según lo que... un poco sí. Y todas estas opciones permiten ir después a la universidad. Sí, el general, la vía general y en la vía de formación profesional te permitiría acceder a la universidad, y el Classic obviamente sin problema. Y bueno, el bachillerato internacional, el europeo, como hemos estado hablando, también. Yo, por ejemplo, no tengo bien entendido el sistema secundario aquí en Luxemburgo, ¿no? Porque tú sales del Classic y el Classic te permite tener más opciones cuando entras a la universidad. ¿Es eso? Realmente depende de lo que vayas a cursar en la universidad, porque la universidad lo que va a mirar son aparte de tus calificaciones, también va a ver qué asignaturas has cursado. Exacto, dependiendo de la carrera que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, si el general o el Classic, uno de los dos, te permite hacer más biología o más comercio, dependiendo de las asignaturas, como ya he dicho, que vas a tener al final, sobre todo en la vía de especialización, ciclo superior, en esa parte ya que te especializas más, esas asignaturas que tú quieres te van a permitir un acceso mejor o peor a la universidad. Por ejemplo, en el sistema británico, en el A-Levels, ya se están preparando los 2 años anteriores a terminar el bachillerato inglés, ¿no? Para la universidad. Entonces, es digamos, sobre todo al final del bachillerato, hay que tener en cuenta, si se sabe, mejor
Okay. ¿A dónde vas a ir? Hacia dónde vas a ir a la universidad, porque eso te puede valer a la hora de elegir ya ciertas asignaturas, ¿no? Pero esas opciones dentro de la escuela secundaria se tienen que elegir en qué momento se eligen, cuando empieza la escuela secundaria. Bueno, pues hay dos ciclos, el inferior y el superior, y en el superior ya te empiezas a especializar, ¿no? Entonces, desde el principio ya un poco te vas dirigiendo más hacia lenguas, ciencias, biología, matemáticas, economía, etcétera. Sí, ¿no? Por ejemplo, decías que en el Classic hay 8 opciones. Está la opción de música, puedes hacer especialización en música. Exacto. Entonces, si haces la especialización de música, lo normal no es que después quieras hacer económicas en la universidad. Exacto. Te van a mirar tu diploma y van a decir, bueno, niño, pero tú en el instituto querías ser músico, ¿qué pasó? Sí, sobre todo los 3 últimos años, que son los de especialización. Ahí es cuando más te vas ya quedando con las materias que más te interesan a ti, ¿no? Sí, correcto. Vale. Bueno, ¿qué te parecíamos con la segunda canción, Irene? Me parece que es el momento perfecto. Excelente canción, Irene, muy movida. Y así de movido estamos con este programa de hoy porque es la época de la secundaria. Para mí fue la época más feliz de mi vida. No puedes decir eso ahora que estás casado con Judith. Ahora más todavía. Y en la radio más, puedo ser libre. Bien, buena respuesta. Hoy bueno, te libras. Seguimos aquí con nuestro amigo Roberto Gómez hablando sobre el tema de la secundaria aquí en Luxemburgo. Y Roberto, mi pregunta para ti sería, ¿cómo el sistema luxemburgués clasifica a los niños de primaria para entrar a la secundaria? ¿Por medio de exámenes o cómo es el proceso? Sí, pues hay un conjunto de factores que se tienen en cuenta, pero lo importante es que esta decisión tiene que ser una decisión común entre los padres y el profesor, ¿de acuerdo? Okay. Y se basa principalmente en los trabajos del alumno durante el ciclo cuarto, o sea, el último ciclo, la evaluación, los resultados de evaluación durante ese ciclo, los resultados de las pruebas comunes de las que hemos hablado, y si hace falta y se pide un psicólogo escolar que haga un informe, pues también se podría incluir. Ok, perfecto. Vaya, pues creo que eso está bastante claro, por lo menos. Si hay desacuerdo, se puede llevar a una comisión de orientación, ¿de acuerdo? Pero normalmente se busca que haya un acuerdo, que todas las partes estén, ¿no? Claro, que estén con el mismo punto de vista. Bueno, ahora mismo estamos hablando mucho de, digamos, los niños que llegan aquí y empiezan la escuela primaria ya desde el principio, más o menos que toman el tren en marcha. Pero ¿qué pasa? Y nos lo han preguntado mucho en comentarios, yo lo entiendo porque fue mi caso en realidad. ¿Qué pasa con los niños que no llegan con esa edad de empezar aquí en Luxemburgo, sino que llegan pues hablando solo español y llegan pues, no sé, ya adolescentes con edad de ir a la escuela secundaria? Me imagino que también depende mucho de la edad, pero si nos puedes dar algunos ejemplos diferentes. Sí, depende de la edad, ¿no? Tenemos casos desde los 12 a los 24 años en nuestros servicios, en CASNA y en el SECAM, ¿no? El CASNA es el servicio escolar para los alumnos recién llegados del Ministerio de Educación. Y bueno, dependiendo de su edad, de las calificaciones que han tenido anteriormente y de las lenguas que hablen, se le va a ofrecer la clase que mejor se adapte a sus necesidades. Además, se le pedirá que haga un examen de matemáticas en su lengua materna, simplemente para verificar un poco el nivel que tiene. Aunque venga de Bulgaria. Sí, tenemos todo un montón de lenguas, no te lo puedo ni imaginar. También tenemos un servicio de mediación que es gratuito, que ayuda a traducir y a mediar entre la familia y nosotros, ¿no? Para que nos entendamos en la lengua en la materna de la familia. Pero has dicho 24 años, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de la escuela secundaria. Sí, bueno, nosotros tenemos también a alumnos que llegan entre los 18 y los 24 y quieren acceder a una formación, ¿vale? A un certificado o un diploma de formación profesional. En ese caso se le ofrecería también una formación, pero lo que comentabas antes de un alumno de 14 y 15 años, normalmente si solo habla español, por ejemplo, no habla francés, lo que suele hacer es se le pone en una clase de acogida, en el que tiene 30 horas por semana de clase. De las 30, 15 son intensivas de francés, las otras 15 pues tiene deporte, luxemburgués, ciencia, asignaturas, etcétera, como los demás. Sí. Entonces este estudiante recién llegado tiene derecho a estar ahí tres trimestres, que es un año escolar, pero bueno, imagínate que llega en enero, pues tiene 2 trimestres y el trimestre siguiente, en el que ya te digo, mejora muchísimo el francés,
inglés y sigue mejorando en matemáticas, etcétera. Al final de estos 3 trimestres se reúne el equipo, el profesor con los padres también, y se ve un poco el nivel que ha adquirido el chaval a nivel de francés y de matemáticas sobre todo, y entonces se le va a sugerir una clase a su medida, ¿no? Uh-huh. A lo mejor puede ser en el general o depende de la edad, depende del nivel que ha conseguido, incluso en el Classic, ¿no? O en la internacional, la escuela internacional también pasa mucho. Dependiendo también de lo que diga el niño que quiere hacer después, exacto, si ya tiene una idea exacto, o no. Dependiendo de las aspiraciones del niño, del nivel de francés, de matemáticas, etcétera. Se le da una serie de opciones al final de este año de acogida y... Para los padres que se preocupen mucho de, que llegan sus hijos adolescentes, yo llegué con 13 años y bueno, lo que pasa con esos niños, con esa edad, es que son esponjas. Entonces no os preocupéis que van a aprender las lenguas muy, muy rápido, se van a adaptar. No da vergüenza, sí. Con esa edad no da vergüenza hablar las lenguas, no da vergüenza equivocarse como nos da vergüenza ahora. Entonces, sin preocupaciones. Ahora, eso sí, hay que estudiar un poquito, hay que poner un poquito de empeño, pero todo es posible. Una pregunta, Roberto. En esta clase de acogida, ¿por qué integran como lengua principal el francés en vez del luxemburgués? Bueno, en realidad el francés es la lengua de enseñanza, ¿no? Okay. Como de contenido, ¿no? Como el alemán. El luxemburgués es una lengua que se utiliza un poco para dar instrucciones, okay. Pero no es no tiene el mismo papel que el francés o el alemán, ¿no? Ok, no, yo estoy preguntando todo esto porque sí, yo estoy anotando para el futuro, ¿no? No, porque la lengua escrita, la lengua administrativa en Luxemburgo oficial es el francés. Sí. Entonces, como hay que hacer asignaturas como historia, geografía, donde tienes verdaderamente que escribir, pues el luxemburgués es más oral, no se podría... Ok. Exacto. Perfecto. En términos lingüísticos es una poliglosia o triglosia lo que tenemos aquí, entonces se utiliza el francés para ciertas asignaturas, el alemán para otras ciertas asignaturas, también depende del ciclo donde estén, pero realmente el luxemburgués se utiliza de manera oral. Okay. Hemos hablado de tantas opciones que hay aquí como escuela secundaria, como bachillerato. Si cualquiera de las opciones permite después ingresar en una universidad, España, yo doy a España porque soy española, pero no sé, ¿en cualquier país se puede ingresar en una universidad? Sí, sobre todo en países de la Unión Europea hay acuerdos y hay muchas facilidades. Yo recomiendo que los padres se informen en la página de CEDIES, o incluso lo ponemos en la barra de información. Sí, incluso en la de la UNED, porque hay asignaturas, hay universidades, bueno, luego depende del país y de la universidad, hay universidades que dan más facilidades que otras, la lista está en estas páginas, pero lo que suelen pedir es sobre todo una acreditación de la UNED. ¿Vale? Entonces la UNED te hace una especie de examen y con ese examen y acreditación más tus calificaciones puedes ir a hacer la inscripción, ¿no? a la Universidad Española. O sea que el examen de bachillerato que uno pasa aquí no sería suficiente, habría que hacer como la selectividad que le llamamos en España, habría que hacerlo además. Depende de la universidad, como ya he dicho, hay algunas que con tus notas y sí que vale, pero son poquitas, he verificado la lista, y he comprobado la lista y hay algunas, pero la mayoría piden esta acreditación. Ya la acreditación, ignoro los detalles, ¿no? Pero sí que es cierto que en esta página de CEDIES y de UNED, dependiendo de la universidad a la que te vayas a dirigir, cada universidad tiene sus exigencias. Sus exigencias, exactamente. Entonces, posible es y parece bastante fácil, pero hay que hacerlo con tiempo, claro. Es como todo, algunas piden las notas, otros piden el examen de admisión y otras piden dinero. Bueno, hablando de selectividad, no sé si sabes lo que es la selectividad, Jesús, si eso existe en Venezuela, la selectividad. ¿Pero en qué ámbito? O sea... La selectividad es el examen final del instituto, ¿no? De la escuela secundaria en España. Bueno, creo que ahora se llama PAU, ¿no? Ay, mira, no sé.
no lo hice. Pero también estoy un poco desconectado del sistema español, pero creo que se llama PAU. Pues a lo mejor ha cambiado de nombre. Sí, digamos que, bueno, en España cuando terminas el instituto, como en todos los sitios creo, haces un examen. Aquí se llama el bachillerato, ¿no? El baccalaureat. Y allí pues también es el bachillerato, pero tienes el examen final donde la gente, bueno, los adolescentes se mueren estudiando ahí como locos y se le llamaba la selectividad. ¿Y eso es para? Para entrar a la universidad. Te dan, tienes un examen de todas las asignaturas y dependiendo de la nota que tú saques, pues es sobre 10 en España y después a lo mejor yo sé que para entrar en medicina te piden, bueno, un 9,9, ¿sabes? Y después, dependiendo en qué universidad quieras entrar tú, para hacer qué carrera, pues te van a pedir más o menos nota. Sí, en Venezuela existe lo mismo. Tú lo presentas en el bachillerato, el quinto año, el último año, y eso te permite saber, o sea, tú eliges 3 carreras y en esas 3 carreras tu mayor nota es la primera opción a la universidad que vas. Entonces la universidad te dice, tienes tantos puntos que necesitas y si sacaste ese puntaje en el examen, tú vas directamente por la prueba. Ah, bueno, más o menos sí que existe el mismo sistema. Pero hablando del sistema de evaluación, creo que tú tenías una pregunta, Jesús, sobre ese tema. La evaluación también varía dependiendo del concepto pedagógico de cada liceo. Cada liceo tiene una cierta libertad para diseñar su concepto pedagógico y luego también depende de... Bueno, también pueden diseñar un mínimo de exámenes así y que esto se describe en el currículum incluso en algunas disciplinas como en francés o en inglés puede haber explican bien el modo de corrección, ¿no? de evaluación que se lleva a cabo, ¿no? Entonces y para probar es un 30, ¿eh? Sí, el para 50%. probar es un 30, efectivamente. Es un poco justo, pero... Y para pasar también de la escuela primaria a la escuela secundaria, decías que había estas pruebas comunes, también es sobre 60 y también hay que sacar 30. Efectivamente, sí. Vale, bien. Bueno, hay que quedarse con eso porque en España es sobre 10, entonces a lo mejor la gente le perturba eso de los 60, pero bueno, sí, no se termina sobre 20. Sobre 20, sí, como en Francia, entonces, o Bélgica. Claro. Bueno. Vamos con otra canción. Vamos para allá, Irene. Bueno, seguimos aquí. Estamos hablando hoy de la segunda parte del programa que empezamos ya hace 2 o 3 semanas, hablando de la enseñanza en Luxemburgo para todas esas familias que vienen con niños aquí y bueno, pues hay que llevarlos a las escuelas, evidentemente. Hoy estamos tocando particularmente el tema de la escuela secundaria. Entonces es un tema complejo, pero para eso tenemos mucha suerte de tener a Roberto Gómez que nos está ayudando y bueno, porque Jesús y yo la verdad es que tenemos muchas preguntas. Además hay que añadir a eso las preguntas que vosotros nos habéis puesto en comentario. Gracias por eso, gracias por participar. Estamos intentando dar respuestas a todas esas dudas. Sí, y también este tema me refresca mucho la mente de todo lo que pasamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Por ejemplo... ¿Por qué lo pones en pasado, por favor? La pregunta que viene es, las personas con bajo rendimiento, Roberto, ¿cómo hacen aquí en las escuelas secundarias? ¿Los profesores refuerzan eso? Sí, la obligación, el liceo tiene una obligación de apoyar a los alumnos cuando tienen estas dificultades, que se llaman cours d'appui o de soutien, y sobre todo después del primer trimestre, y normalmente hay trimestres más en secundaria que semestres, si el alumno ha tenido un insuficiente tiene que seguir una mesure de remediación, que se llama en francés, una medida de remediarlo, y tiene un tiempo de presencia obligatorio para recuperar el contenido de esa asignatura, ¿no? y aprender más, ¿no? Y con eso además puede subir la nota hasta 4 puntos, o sea que está recompensado, ¿no? Una pregunta, lo decíamos en el corte, los alumnos no repiten el grado, sino que bajan de filière, de opción. De opción. Bueno, la verdad es que el sistema, aparte de ser diverso, es flexible. Entonces, digamos que el sistema también permite cambiar de opción, ¿no? Okay. Hacia un lado o hacia otro. O sea, pueden, digamos, ir al clásico, pueden ir al general o incluso... Y dentro del general también se puede cambiar. Cuanto antes, cuanto más pronto, me imagino que mejor, porque ya un año antes del bac... Sí, sobre todo en cinquième, que es cuando tienen alrededor de 15 años,
años también hay una posibilidad bastante grande de orientarse, ¿no? Y ahí puedes ir un poco también, ver si quieres ir más hacia al sistema inglés, más hacia el Classic o quieres ir hacia el general, o sea. Vale, pero el sistema permite, si eres un buen alumno y te esfuerzas, el sistema te permite hacer eso. Estas clases de apoyo, como decías, ¿las pueden solicitar los padres o es, dependiendo de las notas del niño en el primer trimestre, los profesores deciden? Por lo que yo sé, es más por los resultados académicos. Los profesores ven si es necesario. Sí. Ok, ¿puedes hablarnos sobre el examen de finales que se hace en la secundaria para entrar a la universidad? Sí, pues tiene lugar en junio o en septiembre. Normalmente en junio es la primera convocatoria. Perdón, cuando dices en septiembre es que es la segunda posibilidad, la segunda suerte. Efectivamente, la segunda convocatoria. Tienen dos oportunidades. Pues sí, eso, oportunidades, lo que estamos buscando. Si suspendes en junio, puedes intentarlo otra vez en septiembre. O sea, si suspendes, es decir que no presentes. Que no pruebas. Okay. O que no presentas, pero vamos. Okay. Sí. En general te tienes que presentar a seis disciplinas que las elige el alumno. ¿No son todas las asignaturas? No son todas las asignaturas, y hay 6 disciplinas que son 6 exámenes escritos y también hay 2 orales, ¿vale? Entonces la nota final, digamos, que obtienes va 1/3 de la nota de tus estudios del año, y 2/3 es de estos exámenes. O sea, son un examen que cuenta bastante, estos exámenes. Sí, pero no es lo único. Tu media del año también puede incluir. Sí, es 1/3. Y estos exámenes son 2/3 de la nota, entonces es importante, ¿no? Pero es obligatorio presentar siempre ese examen. Es obligatorio, incluso en la parte de formación profesional. También tienen que, al terminar, tienen que hacer este examen para certificarse o diplomarse. Ok, perfecto. Depende del título que quieran. Pero ellos tienen una cierta flexibilidad en elegir la especialización. De hecho, he traído aquí el examen de español, porque es el examen de la sección A del clásico. La sección A es la de lenguas. Sí, de lengua. Y todos los exámenes se encuentran en internet de todos los años precedentes, entonces puedes ver cómo son los exámenes. Y Irene y yo aquí le vamos a vender. Lo vamos a vender. Uy, nos hacemos ricos, por fin. Pero ¿en qué página web pueden encontrar eso? Esta, por ejemplo, está pues education.elu. Puedes poner los exámenes de fin de estudios secundarios en education.elu y los vas a tener todos por asignaturas. Por años a lo mejor también. Sí, por años también. He tomado el del año 2020 de español, que es, por ejemplo, de la sección A del clásico, que tiene una duración de 3 horas. Y aquí tenéis el examen, ¿no? O sea, podéis verlo completamente. Perfecto. No, yo creo que no lo vamos a hacer porque podríamos suspender. Sí, no es tan fácil, ¿eh? Yo lo estaba mirando y... Vaya. Entonces, para que veas que los luxemburgueses, además de las lenguas del país, además terminan también hablando español. Esto es, yo no sé para qué aprendemos nosotros francés. Ultramundo. Imagina que habla de educación por el tienes alemán, inglés, economía. Qué bueno. No lo sabía. No lo sabía, excelente. Público, o sea, realmente... Sí, que no, es ilegal. No, como ha cambiado todo, o sea, los exámenes son públicos. Yo recuerdo que Judy siempre me estaba contando que tenía que drogar las monjas de su colegio para robarle los exámenes. Es verdad, yo tenía que saltar la valla. Todo hoy en día es público. Ay, esta juventud lo tiene todo demasiado fácil. Bueno, hablemos también de las prácticas o de los stages, como se dice en francés, que está previsto. Importante. Bueno, aquí tenemos 2, digamos, tenemos stages o prácticas que se llamarían exactamente stages de découverte, que son una especie de prácticas de 2 a 3 semanas que se pueden hacer en la parte sobre todo de formación profesional para ver si un oficio te gusta o no. Eso está muy bien pensado, sí. Porque después los niños se quejan, claro, de que eligieron sin saber. Pues, correcto. Entonces en cinquième, cuando tienes 15 años, puedes hacer eso. Y luego tenemos un aprendizaje también, que para sobre todo para la parte del DAP o del CCP, que son las 2 vías de formación profesional, donde tienes un contrato de aprendizaje. Dentro de ese contrato de aprendizaje tienes estas prácticas, ¿no? Tú trabajas con un jefe, con un patrón,
y la parte teórica la haces en el liceo y la parte práctica haces estos aprendizajes, ¿no? Que es las prácticas ya de por sí. Bien, además me parece muy bien la edad elegida porque el niño ya entiende, el niño o la niña va entendiendo de lo que va la cosa y bueno, se entera también, ¿no? Es, Sí, excelente. Mira, Roberto, tengo una pregunta aquí de uno de nuestros seguidores que me parece interesante. ¿Existe alguna modalidad de escuela en casa? ¿Y si representa algún costo? Sí que existe una escuela en casa. Lo que pasa es que hay que hacer una petición escrita al ministro de Educación indicando el motivo y bueno, y cómo se va a hacer esto. O sea, tiene que ser un motivo específico, no puede ser que los padres piensen que es mejor, más cómodo. Tienen que justificarlo. Luego, dependiendo de cómo lo justifiquen, la escolaridad, así como los progresos del alumno, se siguen por el correspondiente director general, que continuamente va a pedir pruebas de esa escolarización. Hay 15 direcciones regionales en Luxemburgo, dependiendo de la comuna donde residas, esa será la dirección regional de referencia, y los costes recaen en los padres. O sea, no es que no vayas a tener un profesor particular gratuito, o sea, realmente esto igual se suele hacer por padres que son profesores y entonces quieren enseñar a su hijo en casa. Exacto. Vale. Por poner un ejemplo, puede haber 1000 casos. O bueno, no sé, padres que viajen mucho y... Padres que viajen mucho, efectivamente, también. Vale. Bueno, interesante saber, es que lo preguntaba un seguidor. Sí. Otra pregunta que también nos hacían en comentarios es en Luxemburgo si existen escuelas o institutos preparados para niños o adolescentes con necesidades especiales y cómo funciona el tema de la inclusión a nivel escolar en este caso. Vale, pues sí, tenemos, Luxemburgo cuenta con 8 centros de competencia, cada uno diferenciado, ¿no? Logopedia, etcétera. Pero de todas maneras, esto se ve caso por caso, porque obviamente son alumnos con necesidades específicas y siempre se trata caso por caso con el permiso de los padres. Los padres son los que tienen la última palabra. La última palabra, efectivamente. Entonces, el profesor siempre va a ayudar en el sentido de que pueda haber un apoyo a nivel local de la escuela, a nivel regional, que la dirección regional pueda apoyar y envíe también a algún profesor especializado para apoyar al profesor en clase. Y también puede haber a nivel nacional, como ya he dicho, los 8 centros de competencia que también pueden colaborar en la enseñanza del niño con necesidades especiales, ¿de acuerdo? Bueno, como decíamos, caso por caso hay que ver, porque caso, claro... Sí. Siempre con el visto bueno de los padres, pero sí, existe y la verdad es que se trata muy en serio y hay un apoyo muy bueno. Hay algo previsto, que no se les deja ahí en la naturaleza libres. No. Y bueno, vamos también con una pregunta que nos han hecho. La del millón. La del millón. Sí. Hay gente que llega aquí, bueno, de otros países hispanohablantes, por lo que nos preguntan a nosotros, que llegan con un diploma de magisterio, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para... Paréntesis, ¿qué es magisterio? Magisterio es los estudios para ser profesor en España. Okay, perdón, es que no sabía que... Vale, pues buena pregunta, gracias. La escuela primaria, sí. Sí, escuela primaria. Bueno, los que hayan también estudiado para ser profesor en la escuela secundaria nos preguntan mucho, o incluso para ser profesor, para ser institutor en las guarderías o antes de la escuela primaria. Los que han estudiado para ser profesor o maestro, ¿qué hace falta para ejercer aquí en Luxemburgo? Bueno, si es en la escuela fundamental, que estamos hablando de precoz, preescolar y primaria, necesitan homologar el título. Sí. Y una vez que lo tengan homologado, presentarse a los exámenes para ser profesor en la escuela fundamental, que incluyen exámenes de lengua. De las tres. Las tres lenguas. Y luego la oposición. Vamos. Entonces, ¿La qué? La oposición, ¿no? Vale. ¿Qué es eso? El examen, digamos, del Estado. Sí, ok. Sí. Entonces, no es fácil, tampoco es imposible. Para los que estén intentando pasar las oposiciones en español en España, pues aquí además 3 lenguas.
También existe la escuela privada o otros tipos de instituciones, ¿no? Que yo creo que hasta hace poco incluso estaban buscando profesores en la escuela europea. Hay oferta. Claro, no solo está hay demanda, hay demanda. Lo único que igual el sistema público pues tiene que respetar una serie de criterios. Sí, mirar la gente que esté buscando, bueno, pues que miren la página web pues, de las escuelas internacionales aquí, porque, bueno, los requisitos son diferentes. Bueno, no es imposible. La otra vez estuve viendo que un japonés le cayó un ladrillo en la cabeza y amaneció hablando inglés. ¿Quién sabe si tú vas caminando por este hermoso país, te cae un ladrillo en la cabeza y hablas los 3 idiomas? Claro, como se suele decir, hasta un reloj que no funciona da 2 veces la hora al día. Bueno, Irene, excelente programa el día de hoy. Y gracias a Roberto, porque sin ti, bueno, hubiera sido imposible, creo yo. A vosotros por invitarme y bueno, si hay más preguntas, yo encantado de venir otro día. A mí me... Claro que sí, Roberto. Bueno, pues otro día lo volvemos a secuestrar. Mira, Roberto ya tiene la Bonemón, dale la carta de fidelidad ahí. No sé si quedó todo claro el primer programa, porque es cierto que tratamos muchos temas. Sí, es que, bueno, ya veis que intentamos hacerlo todo, abarcarlo, pero hay muchos temas, es un tema muy complejo. No, eso a lo mejor vuelves dentro de unos meses. Si conseguimos reunir bastantes preguntas de nuestros seguidores, cualquier duda que quede, bueno, lo ponéis en comentario, intentamos contestar y si no, invitamos otra vez a Roberto otro día. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos, a Judith detrás de la cámara, como siempre. Gracias a vosotros por estar un día más ahí siguiéndonos. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y bueno, volveremos el sábado que viene con otro tema. Y como siempre, para ayudar, intentar estar ahí para vosotros. Gracias a todos ustedes y sigan por favor a Judith en su página web judithsuarez.com. Muy bien. Y hasta pronto. Chao, chao.